Muy bienvenidos, queridos hermanos, un día más. Una nueva oportunidad de estar juntos, de caminar junto al Señor. Sigue siendo un privilegio para nosotros y no nos cansamos de decirlo cada día al comenzar el programa. Un privilegio de poder compartir juntos estos minutos diarios en torno a la palabra de Dios. Porque para nosotros, y es una idea que es importante que repitamos para que nos demos cuenta de la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Para nosotros la lectura de la Biblia es importante porque creemos en su inspiración, que viene de parte de Dios para nosotros y que es inspirada y que juega la función o el rol de la enseñanza sobre Dios y sobre nuestra vida diaria. Por eso te damos la más cordial bienvenida a este programa en este día, porque estamos estudiando, estamos leyendo la Biblia desde la perspectiva de estos encuentros espirituales diarios, donde la Biblia es el centro de nuestra atención y el centro de la lectura. Sin la Biblia, nosotros no tendríamos un conocimiento de Dios como lo tenemos. Reitero, bienvenido y disfruta del programa de hoy, de esa llegada del Espíritu que fue la que condujo la obra de Dios en el mundo gentil a través de los apóstoles, a través de ese proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Continúa con nosotros en el programa, no lo dejes, continúa para que podamos disfrutar de una larga noche en prisión. A través del texto podemos ver una visión interior de la prisión donde Pablo y Silas estaban. Pero sobre todo, una larga noche de testimonio sobre Jesús. Me gusta mucho cómo los autores bíblicos, cómo los apóstoles enfrentaron las dificultades. A veces nosotros nos quedamos pensando en por qué nos viene esto, por qué, si todo lo he hecho bien, si he sido fiel, por qué me ocurre lo que me ocurre. Los apóstoles no tenían tiempo de quejarse, solo tenían tiempo de dar testimonio fiel de Dios en su vida. Y eso es lo que vamos a ver en aquella cárcel de Filipo, cuando injustamente Pablo y Silas acabaron entre rejas. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los presos escuchaban. Sabéis, leer estos textos a veces me da pena, pero a veces me da ilusión. Porque, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Cuál hubiese sido mi situación si me llego a enfrentar a una prisión injusta en alguna vez en mi vida? ¿Me estaría lamentando continuamente en Dios, pidiéndole explicaciones de por qué actúa de la forma que actúa? Pablo y Silas no tenían tiempo para esto. Sabían que era una oportunidad única de poder anunciar el Evangelio a aquellos compañeros de noche que el Señor no había evitado que compartieran esas horas de prisión y que posiblemente sería la única oportunidad que tendrían de escuchar la palabra de Dios, porque las cárceles de aquel tiempo no gozaban de los derechos humanos que tienen en la actualidad. Orando, cantando y dando testimonio a los otros presos de que, aunque estaban en prisión, no se sentían presos junto a Dios,
Y creo que esta idea es realmente relevante e importante. Los creyentes no podemos sentirnos prisioneros de las circunstancias. Seguimos caminando una vida junto a Dios, seguimos caminando una vida junto a nuestro Salvador. Repentinamente hubo un gran terremoto, o dicho de otra manera, hubo un temblor para llamar la atención de los que allí estaban, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la prisión y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron sueltas. Como es costumbre en nuestro Dios, cuando va a hacer o va a permitir hablar del Evangelio, sobre todo en todo el libro de los Hechos del Espíritu, lo hace con una obra prodigiosa para llamar la atención de aquellas personas que todavía no le conocían, que todavía no tenían un conocimiento real de cómo era el Dios de la alianza, el Dios trascendente. Despertando entonces el carcelero, al ver las puertas abiertas de la prisión, suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Eso le hubiese costado la ejecución por parte de las autoridades políticas del imperio en la ciudad de Filipo. Pero cuando Dios interviene, no interviene sin causa, ni interviene para nada que no tenga sentido. Por eso, Pablo se convertirá en el intermediario. Pablo le dijo a gran voz, no temas ningún mal, que todos estamos aquí. Pablo se convierte en ese intermediario especial entre Dios y aquel grupo de presos. Posiblemente había delincuentes de todas clases, pero el Señor no permitió que se escaparan, porque tenía una labor especial para el carcelero. Sobre todo, responder a una pregunta trascendental que este soldado romano le planteó a Pablo. Pidió entonces una luz y corrió dentro, y lleno de temor, se postró ante Pablo y Silas. Y conduciéndolos fuera, tal vez a su despacho, al lugar donde estaba, él dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué pregunta tan importante y tan trascendental. Aunque nosotros le hayamos respondido hace ya años, no deja de tener importancia que cada día nos planteamos, Señor, ¿cómo me mantengo junto a ti? ¿Cómo puedo hacer para que mi vida no se separe nunca de ti? Porque al final del camino, sea cual sea la vida, estás tú, está la salvación y está entrar al reino de los cielos para vivir una eternidad que vuelvo a deciros, no sé lo que es una eternidad, no tengo ni idea, soy un ser humano finito, limitado, pero al creer en Dios por la revelación de la Biblia, es una promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y esa pregunta del carcelero de Filipo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Aunque tú la tengas contestada ya, renóvala todos los días para renovar tu relación personal con Jesús cada día. No dejes de ir cada día al santuario del cielo, al menos las 3 veces que iban ellos, para presentar tu vida, para presentar tus errores, para presentar todo lo que Dios está dispuesto a hacer contigo en cada momento, en cada instante. Ellos contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta, ¿qué he de hacer para ser salvo? Es una pregunta que está basada en alguien que todavía no conoce al Dios verdadero y piensa que a Dios hay que hacer algo para que nos acepte. Sin embargo, la respuesta es creer. Es decir, establecer una relación personal, inquebrantable e intransferible de cada uno de nosotros con el Señor Jesús. Y la salvación llegará a nuestra vida. Mis hermanos, no hay otra respuesta. No hay otro modo. Establecer una relación personal y estable con Dios es la única solución para ser salvo.
y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Es decir, compartieron el Evangelio. Como diríamos nosotros, Pablo no se callaba sobre Jesús ni debajo del agua. A Pablo le faltaron días en su vida para compartir el Evangelio en los diferentes lugares que visitó. Su vida cambió en el camino de Damasco y cambió para ser un instrumento en las manos de Dios, donde no hubo nada ni nadie que le parara hasta el final de sus días, muriese como muriese, ya que la Biblia no nos relata cómo fueron los días finales de Pablo. Y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y al instante fue bautizado él y todos los suyos, porque aceptaron a Jesús, porque aceptaron el plan de salvación. Y les hizo subir a la casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa por haber creído en el Señor. Qué detalle más importante, mis hermanos, ver el tesón y la dedicación que Pablo y Silas pusieron. No dieron tiempo al rencor, no dieron tiempo a analizar por qué estaban en prisión, no perdieron el tiempo en razonamientos humanos. En cuanto el ángel abrió las puertas, comenzaron a predicar y a contestar la pregunta existencial: ¿qué he de hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y la salvación llegó a aquel hogar. La historia no termina aquí, pero sí lo haremos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Será una oportunidad de ver el final de esta historia. Oremos al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tu nombre, Señor, ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. Y gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices, nos guías. Padre amoroso y tierno, gracias, Señor, por estos mensajes bíblicos que nos llenan de esperanza de que tú estás al frente de la historia, de a pesar de las dificultades diarias, Señor, caminamos contigo en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad de la sociedad. Seguimos caminando contigo para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos una cita para terminar esta preciosa historia. Contamos contigo. Sin ti no sería lo mismo. Nos encontramos.